Hola chicas, estamos iniciando un tema nuevo en geografía, otra esfera geográfica que es la atmósfera. La atmósfera es la capa de gases que rodea a nuestro planeta Tierra. Decimos es una capa de gases entre los que predominan encontramos el nitrógeno en un 78%. Le va a seguir el oxígeno, que es el gas que nosotros respiramos, los seres humanos, en un 20% aproximadamente, y después en menores cantidades, dióxido de carbono y los denominados gases raros. Los gases raros son el helio, el xenón, el criptón, entre otros. Se denominan gases raros porque tenemos poca cantidad de estos gases en la atmósfera, pero su función es muy importante. Por ejemplo, ayudan en la formación de las nubes. Por eso se los denomina raros. Son poquitos y realizan funciones muy importantes. Decimos que la atmósfera es la capa. Es una capa de gases, sí, pero para su mejor estudio la dividimos en partes o subcapas. La primera, la más cercana a la superficie terrestre, es la troposfera, donde van a ocurrir los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, la formación de lluvias. Le sigue un poco más arriba, pasando los 12 kilómetros de altura, la estratosfera, donde vamos a encontrar la capa de ozono. El ozono es también uno de los gases raros que va a actuar de filtro solar, ¿sí? Nos va a proteger de los rayos ultravioletas del sol que son dañinos para nosotros. Continuamos con la mesósfera, la parte intermedia, ¿sí? De la atmósfera, seguida por la ionosfera o también denominada termósfera, y finalmente ya en contacto con el espacio exterior se denomina exósfera. Estas son las partes en las que dividimos a la atmósfera porque en cada una de ellas vamos a encontrar diferente concentración de gases y diferentes funciones. ¿Por qué es tan importante estudiar la atmósfera? Gracias a la atmósfera que posee nuestro planeta, podemos estar protegidos, ¿sí? Por ejemplo, del Sol. Sabemos que el Sol es la estrella, formamos parte del sistema solar junto con otros planetas, ¿sí? Pero el Sol tiene distintos tipos de rayos y algunos de ellos son dañinos para nosotros. Como les decía recién, los rayos ultravioletas y también los rayos infrarrojos, ¿sí? Entonces la atmósfera, esta capa de gases, nos va a proteger de esos posibles efectos nocivos del sol en nosotros, por ejemplo, en la piel. Por eso también no tenemos que exponernos al sol en horas cercanas al mediodía, porque en ese momento los rayos del sol inciden en forma perpendicular sobre la superficie terrestre y podemos sufrir algunas quemaduras en la piel, también golpe de calor. La atmósfera va a retener la temperatura adecuada para que exista la vida en nuestro planeta. Si no tuviésemos atmósfera, los rayos del sol llegarían hasta nosotros, pero se volverían a ir disipándose rápidamente. Gracias a estos gases, el calor queda retenido, ¿sí? Y se produce el desarrollo de las distintas formas de vida en nuestro planeta. Otra función es que nos va a defender de los meteoritos. Los meteoritos son grandes rocas, ¿no es cierto?, que circulan por el espacio exterior y llegan hasta la Tierra, ¿sí? Nosotros vemos las estrellas fugaces en ocasiones, es cuando está ingresando un meteorito a nuestra atmósfera.
Gracias a la atmósfera, esas rocas grandes se van desintegrando y llegan a la superficie sin provocar daños. Además, en la atmósfera se producen los fenómenos meteorológicos, es decir, se originan las tormentas, las precipitaciones, las nevadas, el granizo. En la atmósfera circula el aire, es decir, se producen los vientos. Por todo esto que les acabo de mencionar, es muy importante estudiar a la atmósfera y diferenciar dos términos importantes que no significan lo mismo. Uno es el término tiempo meteorológico y el otro es el término clima. En geografía, cuando decimos tiempo, nos referimos a las condiciones de la atmósfera en un lugar, en un momento determinado. Por ejemplo, a la mañana o a la tardecita. En cambio, cuando decimos clima, nos referimos a las condiciones de la atmósfera en un lugar durante un período determinado, es decir, varios años. Ustedes recordarán que cuando estudiamos litosfera, estudiamos los relieves del planeta. Ahora, cuando estudiamos atmósfera, estudiamos los climas que presenta la superficie terrestre. Para eso tenemos que conocer primero los 5 elementos que tienen los climas. Son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor presente en la atmósfera. Es decir, que en los lugares donde hace frío es porque la temperatura es menor. Las precipitaciones son todas las formas en las que la atmósfera entrega agua a la superficie terrestre. Esas precipitaciones pueden ser líquidas en forma de lluvia, rocío, ¿sí? O pueden ser sólidas en forma de granizo o nieve. La humedad es el vapor de agua presente en la atmósfera y va a estar directamente relacionada con las precipitaciones. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. ¿El aire ejerce fuerza? Sí, porque aunque no nos demos cuenta, el aire tiene peso. Entonces, tenemos presión atmosférica alta o baja, de acuerdo a la presión que ejerza el aire sobre la superficie del planeta. Y por último, los vientos es cuando el aire circula. Es el aire en movimiento. Los vientos tienen dos características principales: la velocidad, que la vamos a expresar en kilómetros por hora, y la dirección, es decir, desde dónde a dónde circula el aire. Por ejemplo, decimos viento norte porque el viento proviene desde el norte. Estos elementos del clima, para poder estudiarlos en meteorología, existen instrumentos de medición. En el caso de las temperaturas se utiliza el termómetro con la escala Celsius, que va de 1 a 100 grados centígrados. Por eso cuando hablamos de temperaturas decimos 15 grados centígrados. Las precipitaciones van a utilizar un instrumento de medición denominado pluviómetro, que va a utilizar una escala en milímetros. La humedad se puede establecer con un higrómetro
y se va a expresar en porcentajes. Por ejemplo, 80% de humedad. Para poder establecer la presión atmosférica que hay en un lugar, se utiliza como instrumento de medición un barómetro y la unidad de medida es el hectopascal. La presión atmosférica normal es de 1013 hectopascales. Para los vientos, si queremos establecer la velocidad, se utiliza un anemómetro y para establecer su dirección utilizamos una veleta. ¿Qué ocurre con estos 5 elementos del clima? No tienen las mismas características en toda la superficie de nuestro planeta Tierra, sino que van cambiando porque son modificados por 5 factores geográficos, que son la latitud, altitud, cercanía al mar o los océanos, las corrientes marinas, que pueden ser frías o cálidas, y la disposición del relieve, sobre todo de las cordilleras formadas por sucesión de montañas. Estos factores geográficos que nosotros observamos en toda la superficie terrestre, tenemos mares, océanos, cordilleras, ¿sí? La latitud, que la establecemos en grados, recordarán ustedes, la latitud puede ser norte o sur, ¿sí? Y tenemos la latitud 0, que es la línea del ecuador. Estos factores geográficos van a modificar, van a transformar a estos elementos del clima. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de latitud, tenemos menos latitud cerca del ecuador y más latitud cerca de los polos. Esto va a influir en las temperaturas. Cerca del ecuador, donde tenemos menos latitud, las temperaturas van a ser más elevadas. En cambio, cuando tenemos más latitud, es decir, en las zonas cercanas al polo norte o el polo sur, tenemos bajas temperaturas, menos temperaturas. Otra manera en la que actúan estos factores geográficos es de acuerdo a la altitud, a la altura. La altitud está directamente relacionada con la disposición de los relieves montañosos. ¿Qué quiere decir? Si estamos subiendo una montaña, a mayor altura vamos a tener menos temperatura. Esto es lo que se tienen que enfrentar varias personas que les gusta escalar las montañas. Deben tener las medidas necesarias para no sufrir, por ejemplo, hipotermia, ¿sí? Corriendo el riesgo de congelarse, por ejemplo, las extremidades, ¿sí? Se considera que cada 180 metros de altura que ascendemos en la atmósfera, disminuye 1 grado centígrado la temperatura. La cercanía al mar o a los océanos, ¿qué quiere decir? Los lugares que se encuentran cercanos a las costas del mar, de los océanos, van a tener mucha más humedad, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos más humedad, tenemos más precipitaciones. Esto está totalmente relacionado con la distancia, menor distancia, es decir, la cercanía que tenemos con el mar. Por el contrario, si tenemos mayor distancia al mar, estamos más lejos del mar, vamos a tener menos humedad y por lo tanto también menos precipitaciones.
¿Qué ocurre también en los océanos? En los océanos tenemos el agua que no está quieta, sino que se desplaza. Tenemos corrientes marinas cálidas, ¿sí?, en las zonas cercanas al Ecuador y los trópicos, y corrientes marinas frías cerca del Polo Sur y cerca del Polo Norte. Las corrientes marinas también van a modificar a las temperaturas. Por ejemplo, una corriente marina fría que proviene desde la Antártida hacia el norte, llegando hasta las costas de Buenos Aires, Uruguay o Brasil, va a provocar un descenso de la temperatura por más que estos lugares se encuentren cercanas al trópico. También encontramos como factor geográfico la disposición de los relieves, sobre todo de las cordilleras. En este caso tenemos la cordillera de los Andes, que van a actuar como una barrera natural, es decir, van a actuar como si fuese una pared, impidiendo el paso de los vientos húmedos del Océano Pacífico a estas zonas del continente. Por lo tanto, las provincias, por ejemplo, de Jujuy, Mendoza, San Juan, en Argentina, van a tener menos precipitaciones, menos humedad, ya que las montañas forman una barrera donde va a frenar la humedad proveniente del océano. De esta manera, si estudiamos a la atmósfera en su composición, los elementos del clima y los factores geográficos que los modifican, podemos establecer las condiciones climáticas de cualquier lugar del mundo. Les doy un ejemplo. Podemos analizar de acuerdo a estos elementos y los factores geográficos las condiciones climáticas del país Canadá. Primero, observemos la latitud a la que se encuentra Canadá. Se encuentra cercano al Polo Norte. Por lo tanto, si tenemos más latitud, tenemos menos temperaturas. Las temperaturas que predominan en Canadá son temperaturas bajas. Además, Canadá se encuentra rodeado por el Océano Ártico, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Por lo tanto, esa cercanía a los mares y al océano le va a aportar mucha humedad y muchas precipitaciones. Pero, teniendo en cuenta que las temperaturas son bajas, en Canadá van a predominar las precipitaciones sólidas, es decir, en forma de nieve. ¿Qué ocurre al oeste de Canadá? Encontramos la gran cordillera de las montañas rocallosas. Por lo tanto, en el oeste de Canadá vamos a tener unas áreas áridas o semidesérticas, porque esta disposición del relieve va a frenar la humedad del Océano Pacífico, generando regiones con determinada aridez. ¿Qué más podemos establecer con respecto al clima de Canadá? En estos sectores donde tenemos montañas, el factor geográfico de altitud va a determinar variaciones en las temperaturas. Por lo tanto, en las cimas de estas montañas la temperatura va a ser menor que en la base de las montañas. De esta manera, un poquito vamos relacionando los contenidos que estamos comenzando a trabajar sobre la atmósfera. Espero que este video les ayude a comprender el nuevo tema. Espero sus consultas por mensaje. Besos, las quiero mucho.